Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor también de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Así que con el doctor René Santizo Fión vamos a platicar. El tema de hoy es la transdisciplinariedad. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, buenas tardes a los radioescuchas aquí con ganas y entusiasmo de comenzar a aventurarnos en estos campos filosóficos de la actualidad. Pues bien, doctor, comencemos entonces. ¿Qué es la interdisciplinariedad, doctor? Bien Edgar, fíjese que normalmente, para hacerlo fácil, cuando uno comienza a estudiar en la universidad, comienza una carrera, es una disciplina, por ejemplo, nosotros medicina. Y la medicina se va subespecializando de medicina general, digamos, en cirugía, como en mi caso. Después de la cirugía pasé a otorrino, en mi caso. Y después de otorrino hice una subespecialidad en base de cráneo y tumores grandes en cabeza y cuello y angiofibromas. Como ven, de la disciplina general hemos ido disminuyendo el aprendizaje en el sentido de objetivizando el tema a investigar. Pero entre más investigamos el tema, entre más nos metemos a operar tumores de base de cráneo, menos tratamos a la persona integralmente. Estamos perdiendo esa parte espiritual, social, económico, político, religioso de la persona. Entonces, lo que trata la transdisciplinariedad es tratar de volver al inicio sin perder lo que se ha evolucionado en las disciplinas. En pocas palabras, la transdisciplinariedad es aquellas disciplinas que tratan de ir más allá de la disciplina. Entonces, las ciencias humanísticas se unen a las ciencias duras, la física, la matemática, a la química, a la biología. Entonces, ya entre las dos comienzan a interactuar para buscar otros actores que puedan interrelacionarse, como cuál, como la sociedad, como la comunidad. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el estudio de un fenómeno complejo. La complejidad va unida a la transdisciplinariedad. El estudio complejo de la conciencia. Va. Entonces, eso fue lo que yo hice sin saber que así se llamaba. Entonces, yo lo que hice fue buscar lo que era la conciencia, el espíritu o el alma, desde la filosofía, desde la ciencia y desde la ciencia, filosofía y la religión, por ejemplo. Son tres perspectivas diferentes para analizar un fenómeno complejo que es difícil de entender. Y de estas tres perspectivas tengo una mejor panorámica para encontrar la verdad del fenómeno estudiado. Estoy siguiendo la transdisciplinaridad personalmente en las investigaciones que llevo durante 30 años. Pero hoy hay en las universidades avanzadas centros de estudio de la complejidad. Y eso lo que hacen es que traen a filósofos, traen a científicos y traen a teólogos a una comunidad para investigar qué es, por ejemplo, la conciencia, en matemáticas incluso también va. Entonces, así también podemos tratar, por ejemplo, el cambio climático. Tenemos áreas de la biosfera maya que necesitamos rescatar. Entonces, a través de los estudios del fenómeno complejo y la transdisciplinariedad, traemos a biólogos, traemos a la sociedad que vive ahí, ya sea indígena, ladina o la que sea, lo traemos para acá. Traemos a los físicos, a los químicos, a los matemáticos, a los psicólogos, a los médicos y a todas las comunidades y a todas las disciplinas que nos puedan ayudar a comprender cómo manejar el medio ambiente para que ese bosque fructifique con la gente que vive ahí y que cuide el bosque. Estos resultados van a estar mejor que si se lo vendemos a un finquero y bote todo el bosque. Entonces, por eso, los estudios de la transdisciplinariedad y los estudios de la complejidad es el nuevo camino a la observación holística de los fenómenos complejos, sea el fenómeno que quieran. Más o menos, eso es.
Doctor, ¿y será que hemos ido perdiendo como la conciencia en que ya nos importa poco hacer daño al planeta sabiendo que nos va a servir todo ese tipo de cosas, doctor? Exacto, por eso es que estamos volviendo estamos volviendo al origen, como dicen algunos científicos. Piaget fue uno de los primeros que investigó eso, que es un psicólogo, y hablaba sobre eso, sobre volver a las raíces del ser humano para encontrar la espiritualidad, la empatía, la comunicación. Es como que quisiéramos traer en un fenómeno complejo, cualquiera que sea, a los actores económicos, a los actores políticos, actores religiosos, sociedad incluida dentro del fenómeno que estamos investigando, a las ciencias duras y a las ciencias humanísticas, y todo aquel actor que nos pueda colaborar para entre todos buscar el bien común. Nosotros como médicos, yo lo miro aquí con ustedes en la clínica, la gente viene de Estados Unidos para acá a verme a mí aquí porque dicen que yo les doy el tiempo para que hablen, entiendan eso. Y eso es porque la gente necesita comunicarse con el otro. Nuestro cerebro está empáticamente y evolutivamente formado para estar comunicado con otros cerebros. Somos animales sociales, necesitamos de la empatía, necesitamos del tacto. Ustedes saben que cuando comenzamos a pensar un fenómeno complejo, comenzamos a tocarnos la cara. Nos tocamos la cara como 500 veces al día. ¿Y saben qué sucede cuando nos tocamos la cara? Se produce endorfinas, serotonina, oxitocina dentro del cerebro y nos relaja. Entonces, cuando estamos haciendo así, estamos pensando y el tacto de la mano a la cara produce hormonas a nivel neurotransmisores a nivel cerebral que nos relajan. Por eso nos tocamos la cara cuando estamos nerviosos, porque eso automáticamente nos relaja. Entonces tenemos que tener un relajamiento y una empatía a través de las células en espejo y la teoría de la mente con la otra persona para comunicarnos con la vista. Nuestra madre nos miraba con los ojos y nos estaba diciendo que nos fuéramos de ahí o que nos quería mucho. Es la comunicación y la empatía. Entonces, el cerebro humano está hecho para formar comunidades. Entonces, cuando hemos ido evolucionando el conocimiento científico, y yo no digo que esté mal, está bien que investiguemos el qué es la nada, que investiguemos qué es un campo cuántico de Higgs que puede dar origen a múltiples universos, está bueno. Pero eso no hay que perder, que es el ser humano el que estamos hablando, pues es al ser humano que estamos investigando. Entonces, por eso no hay que perder la empatía con el objeto de investigación, aislándolo del bien común del fenómeno humano. Y eso es lo que tiene la transdisciplinariedad. Porque, por ejemplo, tenemos un paciente en medicina. El paciente está en su cama. Entonces hago una consulta interdisciplinaria. Yo soy otorrino, llamo al cardiólogo para que lo vea porque se le subió la presión. Él llega, pone su nota y se va. Esta es una consulta interdisciplinaria. Va. Pero si hacemos una consulta multidisciplinaria, venimos el anestesiólogo, venimos el cardiólogo, venimos la enfermera, venimos el que limpia, el que hace todo, preguntamos con el paciente, entonces platicamos, bueno, el paciente todavía no, platicamos, buscamos lo mejor para el paciente y le damos su tratamiento. Esa es multidisciplinaridad. Y la transdisciplinaridad es cuando involucramos al paciente para que tome partido en el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad. Cuando le decimos, fíjese que tiene un cáncer, pero es posible que le demos radioterapia, quimioterapia o cirugía. ¿Usted qué quiere? Esas son las posibilidades. Se toma en cuenta al paciente. Esa es la transdisciplinariedad. Cuando el fenómeno social humano integra las perspectivas de investigación y nos puede tomar una decisión mejor. Si el paciente quiere tratamiento quirúrgico, pues se lo damos. Si el paciente quiere morir en su casa, pues que se muera en su casa. No imponer yo mi verdad científica porque creo que el paciente se va a curar con una cirugía y se me mueren las operaciones. Porque la decisión no debe ser unilateral, debe ser integral, holística, involucrando a los factores humanos involucrados en el fenómeno de la complejidad. Hoy en México, en Sudamérica y en países avanzados hay en las universidades centros de estudio de la complejidad desde un abordaje transdisciplinario. Entonces, la Universidad de San Carlos deberíamos de tener un lugar así para llevar el fenómeno del tráfico en la ciudad y resolverlo entre un grupo de especialistas que tengan que ver con la computación, que tengan que ver con el ambiente, que tengan que ver con la gasolina, que tengan que ver con la política, que tengan que ver con la economía, con la venta de carros,
con los impuestos, con las importaciones, con las exportaciones, con el medio ambiente, con todos. Entonces, entre más actores hayan involucrados en buscar el bien común, vamos a resolver mejor los casos, que fue lo que yo hice con mi investigación, y lo sigo haciendo. Yo no sabía que se llamaba así, pero el hecho de estudiar la conciencia o el alma desde la perspectiva religiosa, filosófica y científica me abrió un mundo y un panorama para entender la conciencia o el alma desde la perspectiva matemática, por decirles algo, o desde la perspectiva física o astrofísica o física cuántica, o desde las religiones y ver la empatía del alma en los muertos cuando nos llevan a un fenómeno funerario, por ejemplo, o filosofía, y comienzo a entender desde el punto de vista filosófico qué es lo que la razón humana puede entender de la trascendencia del yo, del ego, de la mente, de la conciencia, del alma, del Ra, del Defesh, del Ru, y todos los términos que podamos utilizar. Entonces, así podemos encontrar una respuesta a una pregunta hecha por una especialidad que no la puede responder. Cuando nos ayudamos de otras especialidades, por ejemplo en medicina, y yo opero con los neurocirujanos, avanzamos mejor en el tratamiento del paciente. Esta semana nos reunimos con un oncólogo, bueno, un grupo de oncólogos quirúrgicos, un grupo de oncólogos médicos, un grupo de maxilofaciales y nosotros los otorrinos, para resolver un paciente que tiene un problema que lo vamos a operar el martes, esperando que se unan nosotros todavía, los anestesiólogos y los oftalmólogos. Ya entre todos buscamos el bien común del paciente, lo llamamos, le preguntamos, le consultamos las posibles alternativas y los posibles riesgos y complicaciones, y entre todos buscamos el bien común del paciente. Eso se llama transdisciplinariedad. No solamente le pregunto a uno y hago lo que yo quiera, pues si yo hago una consulta de cardiología, el cardiólogo me dice, mire, hágale una prueba de esfuerzo y a mí no me importa, solo le hago un electro y lo opero. Eso está mal. Tenemos que abordar todo el problema en conjunto de una forma holística hacia el bienestar, del bien común de la sociedad o de la persona. Ese es más o menos el concepto. Doctor, como sociedad, nosotros nos hemos vuelto como muy egoístas, queremos, digamos, todo fácil, pero todo a mi beneficio. Y ya como que no me importa que lo que le suceda al otro, doctor. Exactamente. Fíjese que hablando de la transdisciplinaridad y la economía, el premio Nobel de Economía, bueno, premio Nobel porque no es premio Nobel, pero es uno como similar para premio Nobel, Kahneman y Thaler se llama. Él lo que hizo fue unir la psicología al fenómeno económico. Y lo que pudo concluir es que es el egoísmo, el homo economicus, es un concepto escrito por Adam Smith hace mucho tiempo, en el cual pensábamos que todos éramos ambiciosos y todos queríamos ganar para nosotros. Y entonces era el lobo es el lobo del hombre, digamos, o era el homo economicus, o era el gen egoísta de este cuate que anda haciendo cosas que no son, pero no somos así. Nosotros somos empáticos y egoístas. Y depende de nuestro instinto y nuestro inconsciente formado por todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, desde que estamos en el útero materno, nos podemos comportar de forma egoísta en algunas ocasiones o de forma altruista en otras ocasiones. Pero no siempre vamos a ser malos, pues. Algunas cosas podemos ser buenos. Entonces, ese equilibrio depende del individuo y su interpretación de la realidad. Entonces, dentro de los malos, habrá momentos que tengan algo de bueno. Hay psicópatas asesinos también, va. Hay gente que tiene problemas en la cabeza, neurobiológicos, y matan y matan y matan y matan, que son los psicópatas asesinos, que es un componente genético y epigenético y medioambiental. Pero también hay gente que es sociópata, que no mata, pero daña a los demás. Pero hay gente altruista, hay santos, hay gente dedicada a la religión o a la espiritualidad, o simplemente buenos samaritanos. Ustedes saben que el buen samaritano es el enemigo del judío. Entonces, cuando dicen el buen samaritano pasó el religioso, pasó el levita, que eran religiosos, ¿va? Y no ayudaron al herido. Y pasó el samaritano, que era el enemigo de los judíos, y ayudó al que estaba herido. Eso significa que cuando ustedes perdonan a su enemigo, ustedes pueden ser ayudados por su enemigo. Entonces, hasta los enemigos se pueden ayudar, porque somos cerebros empáticos. Entonces podemos ayudar en algunas cosas a los demás. Por supuesto que también podemos hacerle daño, ¿verdad? También podemos matar, como les decía. Pero en general, no hay personas buenas ni personas malas.
lo que depende de las circunstancias. Han hecho estudios muy interesantes sobre la empatía en estudios socioeconómicos a nivel mundial y han visto que las personas que viven en las sociedades no económicas actuales, como en una ciudad como cualquiera, o que viven en comunidades en el área rural o viven en la selva, lo que sea, son más empáticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sobrevivir. Y nosotros inicialmente en las sabanas africanas nos ayudábamos. ¿Cómo cazábamos a los mamuts? ¿Cada quien cazaba a su mamut? No, hay que juntarnos. Entonces, las comunidades en las áreas remotas de las ciudades actualmente en el mundo son más cooperativas, porque instintivamente para sobrevivir hay que juntarse, pues cada uno solito en la montaña se hubiera muerto. Entonces evolucionamos porque somos empáticos. Incluso una de las deconstrucciones de la teoría de Darwin es que tiene que ganar el más fuerte y el más veloz y el más alto y el más canche y el más ojos azules. No es así. Sobrevive el que está mejor adaptado. Los dinosaurios eran los mejores, los más fuertes, los más grandes, los más de todo. Y se murieron por azar, porque cayó un meteorito ahí. Entonces, tiene que ver mucho la evolución con otros fenómenos como la simbiosis. ¿Saben qué es simbiosis? Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos miles de millones de bacterias en la nariz, en los ojos, en los oídos, en la boca, en el pulmón, en el tracto gastrointestinal, en el colon, en el recto, en la piel y en todos lados. Y esas bacterias nos están ayudando a sobrevivir. Entonces, la simbiosis es la sociobiología de Wilson, quiere decir que toda la vida tiene que colaborar para crear un microambiente que sea propicio para evolucionar. No hay una cosa que viva solita. Los virus viven porque viven de otros cuerpos y las plantas viven porque están acumuladas de otras plantas. Y entonces, esa simbiosis va en contra de lo que dice Darwin, porque tenemos que colaborar entre los diferentes organismos para evolucionar. Entonces, en teoría, somos más empáticos y colaboradores que egoístas, que lo que dice el Homo económico de Adam Smith, de Hayek, de Mises y otros más. Entonces, las últimas teorías económicas nos hablan del bien común, de la economía circular, de proteger el medio ambiente, de mejorar la pobreza. Todos esos son libros, premios Nobel de economía, que tratan la manera de buscar el bien común, porque sin el bien común matamos el planeta y nos vamos a morir todos. Entonces, el bien común debe ser salvarnos a nosotros como humanidad y salvar al planeta para poder seguir evolucionando durante mucho tiempo. Doctor, y aquí tiene que ver algo la conciencia. Por supuesto. La conciencia es un concepto que tiene múltiples interpretaciones, como dice Wittgenstein. Wittgenstein dice que el lenguaje es un juego de la interpretación. Y es cierto, ¿no? O sea, bueno, a buscar qué significa conciencia, van a encontrar 1000 conceptos. Yo hace poco estaba buscando yo el concepto de emoción y el concepto de dolor. Solo dos. Y han hecho consensos mundiales involucrando a muchos personajes y muchos actores en transdisciplinariedad. Y todavía hoy no hay un concepto definitivo que sea común a todos, porque cada quien le quiere poner como quiera. Entonces, eso significa que no podemos tener un concepto universal, va. Pero podemos tomar una idea de lo que es más aceptado, la conciencia, va, la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral y cómo evoluciona la conciencia moral? Bueno, si lo vemos, como les digo, de diferentes perspectivas, lo vemos desde la perspectiva religiosa, bueno, Dios es amor, Dios es bueno y nos manda los mandamientos para que nos portemos bien. Bueno, miremos la perspectiva científica. La empatía, las células en espejo y la teoría de la mente nos ayudan a entender cómo la persona que se siente que está mal, yo me siento mal. Si ustedes miran una película que alguien se cae y se golpea la parte perineal o la parte íntima, ustedes van a sentir hasta el dolor, porque ustedes están viendo cómo el otro se está lastimando. Cuando bajan esos videos de la gente que se lastima ahí, todo el mundo se ríe, ustedes también tienen esa sensación. ¿Por qué? Porque sus células en espejo y su teoría de la mente están haciendo que ustedes sientan lo que el otro está sintiendo en la persona normal, ¿verdad? Con la cabeza normal. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que velar por el otro. Entonces, ¿qué hay de evidencia en cuanto a la moral universal? El no matar al otro, el no torturar a niños. Dice Marcus Garvey en su último libro que se llama La ética en tiempos oscuros, que son leyes universales y objetivas. Entonces, si hay una verdad universal, dice él. Bueno, yo creo que la verdad universal es Dios, Dios a través de la verdad y la verdad a través del amor y la empatía. Sí, lo creo también yo, es universal, porque está en todos los libros religiosos de todas las comunidades humanas en el planeta a través de los tiempos. Entonces, eso puede ser evolutivo, si lo vemos desde el punto de vista científico.
donde las sociedades humanas se juntaron para sobrevivir. Incluso ahorita acaban de encontrar a otro homo Sanos sapiens, los neandertales, los cromañones, los habilis y los erectus. Y ahora surgió otro que se llama Naledi. El Homo naledi convivió con el ser humano, el Homo sapiens. Y ahí sí era una raza diferente. Sin embargo, ese Homo naledi enterraba a sus muertos, los cuidaba, era un homínido. Tenía una cueva para guardarlos, cuidarlos y alimentarlos. Entonces era otra forma de humano, digamos, que se extinguió, por supuesto. Y solo quedamos nosotros como sapiens, ¿va? Mezclados con los neandertales también. Nosotros tenemos genes neandertales también, ¿va? Entonces yo no sé si van a descubrir después que tenemos también algún tipo de ADN mezclado con los naledi, con los cromañones o con otros, porque fue un surgimiento, eso es como el libro del Popol Vuh. El Popol Vuh dice que surgieron los hombres de madera, surgieron los hombres de tierra, de lodo y de maíz. Vaya, es lo que dicen ahora las teorías, que surgió más vida y se ha ido como disminuyendo. O sea, el Cámbrico hace 500 millones de años surgió, había muchos tipos de vidas y se fueron reduciendo para que se quedaran las más adaptadas a sobrevivir. Hubo muchas razas de hombres y de esos quedó el sapiens nada más. Entonces, ¿cómo surgió la vida? Mucha vida y se fueron disminuyendo o una partícula elemental que surgió la vida. Entonces lo dejo de ver ahora. Porque lo más seguro es que según eso, si eso sigue así como está investigándose, la vida surgió así, un montón de vidas y formas de vida. No surgió una célula con un núcleo y ahí todo como hemos creído toda la vida en la evolución de Darwin, no fue así. Según los últimos estudios se llama, si lo quieren leer, Stephen Jay Gould, un libro que se llama La vida maravillosa, y los libros de Margulis y Sagan, la hija de Sagan, que se llama La simbiosis y los códigos genéticos, no me acuerdo, bueno, algo así. Pero busquen Lee Margulis se llama, busquen los libros de ella. Ahí está lo de la simbiosis que les dije, y Stephen Jay Gould con La vida maravillosa, codificando los genes, que se llama el otro, algo así. Entonces Doctor, es interesante cómo las teorías van cambiando, sí. doctor, ya para ir finalizando, porque se nos termina el tiempo en conexión académica, ¿qué es el pensamiento complejo? Entonces, el pensamiento complejo es, por ejemplo, analizar la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? Si yo la veo desde la perspectiva del que la gente que va a ver un teatro con hipnosis, digo, esa es una farabachada, esa es mentira. Si yo la veo desde el punto de vista médico, la gente no cree que sea que la hipnosis sirva. Si comienzo a investigar desde el punto de vista neurocientífico, veo que la mente tiene una capacidad de disociación y se puede enfocar en algo más y apartarse del dolor. Si leo las neurociencias del dolor, me voy a dar cuenta que el cerebro funciona por diferentes cantidades de voltios y cuando el voltio se va hacia un lado, apaga a otro lado. Entonces, cuando tenemos dolor, el dolor viaja al cerebro, pero si yo me sobo, esa información del dolor baja porque tiene que enfocarse en la sensación del sobarse, del masaje. Entonces le baja el dolor y sube el tacto, digamos. Entonces, bajo ese principio, uno puede enfocar a las personas a que se emocionen con un recuerdo fuerte, sea positivo y negativo, y el dolor les va a bajar. Bajo ese principio neurobiológico, que es la hipnosis, yo puedo operar. Entonces, para entender la complejidad del pensamiento del vudú, por ejemplo, ¿por qué se muere una persona que cree en el vudú? Hay un estudio sobre eso. Yo puse a pensar, bueno, si analizamos la fisiología del miedo, la persona comienza a respirar rápido, esta respiración rápido disminuye la cantidad de CO2 y ese CO2 produce una alcalosis respiratoria y eso a una persona añosa lo puede llevar a la muerte. Entonces, el miedo cerebral actúa sobre el cuerpo, estimula la taquicardia, la frecuencia cardíaca elevada, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, se produce una alcalosis y me puedo morir. Entonces, el miedo me puede matar. Entonces, el vudú me puede matar, sí. Entonces, está la respuesta. Entonces, tenemos que investigar desde diferentes perspectivas para tratar de analizar la realidad de la verdad. Entonces, los pensamientos complejos sobre qué pueden ser, sobre lo que quieran. No tiene que ser el calentamiento climático, ni la economía, ni el tráfico, ni la conciencia. Puede ser la cosa más sencilla que ustedes quieran. Pero el principio, el pensamiento complejo es abordarlo de una forma holística,
a través de la mayor cantidad de disciplinas que se puedan sumar a la investigación. Eso es como podemos entender el pensamiento complejo. Bien, doctor, muchísimas gracias. Se terminó el tiempo para Conexión Académica. Gracias, como siempre, para dar a conocer a todos los oyentes de Conexión Académica y del 92.1 de Radio Universidad. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Y bien, Buenas amigos, noches, Edgar. bien, amigos, llegamos entonces al final de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor también de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. Muchas gracias a todos. Esto fue Conexión Académica.